Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de mi canal y el día de hoy vamos a hablar de It de Stephen King. Quiero contar que este libro se ha venido popularizando en estos últimos tiempos y realmente toda esa fama que ha venido cogiendo el libro pues se debe en parte a las dos últimas películas que sacó Andrés Muschietti, que personalmente me gustó más la parte 1 que la parte 2. La parte 2 me pareció nefasta. Y creo que en internet hay un montón de reseñas de este libro. He visto una cantidad de reseñas de este libro, tanto buenas como malas. Antes de preparar pues este video yo dije, vale la pena hacer otra reseña más de It. Y la verdad es que yo dije, es mi canal, se me antoja hablar de este libro y así que les voy a dar mi opinión. Espero que les guste. Antes de comenzar con esta reseña quiero contarles que yo tengo la versión digitalizada del libro y uno de mis propósitos para este 2021 es poderme comprar el libro físico y tenerlo en mi estantería, porque realmente fue una de las mejores lecturas que me he hecho en los últimos años. Entonces pues ese es uno de mis propósitos y se los quería contar. Antes de hablar de la trama del libro, o para hablar de la trama del libro más bien, es importante como que desglosemos tres puntos importantes de este libro. Primero, hay que hablar de quién es It o qué es It. Segundo, hay que adentrarnos en conocer dónde se desarrollan todos los eventos de la novela. Lo tercero y más importante es que hay que hablar de quiénes son los protagonistas de este libro, porque sí, hay muchas personas que no han tenido un acercamiento todavía con esta lectura y tienen la percepción que el protagonista del libro es It, y no, todo lo contrario. Los verdaderos protagonistas de este libro son los perdedores, pues a mi parecer, ¿no? Entonces vamos a desglosar estos tres puntos que les acabé de decir antes de darles mi opinión acerca de este libro. ¿Quién es It o qué es It? Lo que nos explica Stephen King en el libro es que It llegó a Derry como en una especie de cataclismo similar a la caída de un asteroide. Ese asteroide, por así decirlo, llegó y se instaló en las cloacas de Derry. ¿Qué es It? It es una criatura que se despierta cada 27 años para alimentarse y principalmente se alimenta, más que de cuerpos físicos, se alimenta del miedo de las personas. Por eso es que sus víctimas predilectas son niños, porque los niños son mucho más susceptibles y son mucho más vulnerables al miedo. ¿Cómo hace él para atacar a sus víctimas? Él se manifiesta de acuerdo al miedo que tenga cada persona. Durante el libro, por eso vemos que It se puede transformar en diferentes criaturas. Se transforma en momia, se transforma en el monstruo de la Laguna Verde, se puede transformar en leproso. Inclusive hay un personaje en el libro que es detestable, que se llama Patrick Hofstetter y que él le tiene mucho miedo a las sanguijuelas. Entonces It, ¿cómo hace para manifestársele a Patrick Hofstetter? Se le manifiesta en forma de sanguijuelas y se lo merenda. ¿Por qué todos asociamos a It con la figura del payaso? Es importante que ustedes sepan que pues él se puede manifestar de muchas maneras de acuerdo al miedo que tenga cada persona, pero su forma física favorita es la de un payaso que tiene las características de Ronald McDonald, y ese payaso se llama Pennywise. ¿Dónde se desarrollan los eventos de esta novela? Todos los eventos se desarrollan en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Derry. Es importante que ustedes sepan que esta novela se desarrolla en dos líneas temporales. La primera es en los 60s, cuando los protagonistas de esta novela son unos niños y tienen el primer enfrentamiento con It. Y la segunda es en los 80s, cuando ellos ya son unos adultos, tienen sus vidas y sus carreras establecidas y deciden retornar al pueblo de Derry para darle el segundo y el final enfrentamiento con It. Ahora sí, hablemos de los que para mí son los verdaderos protagonistas de esta historia. Ellos se hacen conocer en el libro como el Club de los Perdedores. ¿Y por qué se les conoce a ellos como el Club de los Perdedores? Porque todos ellos de alguna manera u otra han sido bulleados por la pandilla de Henry Bowers, y todos ellos vienen de familias, podríamos decirlo, disfuncionales,
y aparte de eso pues ellos comparten un lazo de amistad que prácticamente se vuelve como su segunda familia, y ese lazo de amistad transcurre y perdura en el tiempo. ¿Por quién está compuesto el Club de los Perdedores? Les voy a leer los nombres de los integrantes porque yo de memoria no me acuerdo de ellos de memoria, pero bueno, está compuesto por Bill Denbrough, quien es el tartamudo, Richie Tozier, quien es el comediante, Eddie Kasprat, que es el niño hipocondriaco. Luego sigue Stanley Uris, quien es el chico judío que es amante de las aves, Ben Hanscom, quien es el niño ñoño con sobrepeso. Luego sigue Mike Hanlon, quien es el niño de color dentro del grupo, y está la chica que es la pelirroja conocida como Beverly Marsh. Todos ellos a lo largo del libro van a compartir, como les decía, ese lazo de amistad que los une y que los hace tan fuertes y tan invencibles. Y como ya les mencionaba a todos ustedes, ellos se van a enfrentar ahí en 2 líneas temporales. Y ya, no les puedo contar mucho más de la sinopsis, y ahora sí les voy a contar cuál fue mi percepción de esta novela. ¿Cuál es mi opinión de esta novela? Creo que esta novela principalmente la han vendido como una historia full de terror, y yo quiero decirles a ustedes que yo personalmente percibí ahí como una novela que muy poco se acerca al terror. ¿Por qué? Porque esta historia es muy rica y habla de un montón de aspectos que poco tienen que ver con el terror. Sí, hay que tener algo muy en cuenta, y es que It es un personaje que es muy siniestro, es un personaje que es macabro, es un personaje muy oscuro, y hay partes de la novela que a uno le ponen la piel con escalofríos, le ponen la piel a uno chinita, pero el libro habla de muchas cosas más que realmente poco tienen que ver con el terror. Este libro principalmente habla sobre el valor de la amistad, también habla sobre la crianza y cómo esta afecta en el niño que posteriormente se va a convertir en un adulto. También habla de los miedos y cómo cuando les quitamos ese poder que tienen podemos enfrentarlos. También este libro nos cuenta la evolución que tienen los personajes, porque sí, los perdedores los vamos a conocer desde que son niños hasta que son adultos, y vamos a conocer su evolución, sus miedos, sus pasiones, y pues vamos a descubrirlos en todo su esplendor, y creo que eso es algo que es muy positivo en esta novela. También hay una parte del libro que me gustó mucho, y es que este libro se sitúa en Derry, y Stephen King lo que hace es contarnos una cantidad de datos históricos que ocurren en Derry. ¿Y por qué son tan importantes estos datos históricos? Podríamos decirlo de alguna manera, Derry tiene como toda esta influencia maligna de It, esta energía de It está como por todo el pueblo, y a lo largo pues de la novela vamos a descubrir una cantidad de detalles históricos súper macabros, como lo son incendios, suicidios, muertes misteriosas, tiroteos, y hay una cantidad de detalles que yo digo, wow, para hacer una ciudad ficticia se necesita mucha imaginación para construir una ciudad ficticia de semejante magnitud. Por eso de verdad yo digo que esta es una de las cosas que más me asombraron de esta novela. Yo les digo, no se lean esta novela esperando a que ustedes se vayan a encontrar un libro en el cual ustedes se vayan a estar asustando durante cada 5 minutos, porque probablemente se van a llevar una decepción grandísima. Leas este libro esperando una historia riquísima en detalles, riquísima en historia, que sí tiene sus partes tenebrosas, pero lo que les digo, habla de muchas otras, tiene muchísima más información que solo ser una historia de terror. Un tema que se ha hablado durante muchísimo tiempo y lo he visto en muchísimas reseñas, y es que sí, It es un libro bastante grande, es un libro de por lo menos 1000 páginas, 1200,
¿Y qué les puedo decir yo? Cada persona tiene sus propios tiempos de lectura. Hay personas que pueden terminar un libro en 15 días, hay personas que pueden terminar un libro en un mes o en 2 meses, y está bien. Esto no es una competencia y nosotros no estamos acá mirando quién es más bruto o quién es más inteligente. Cada quien tiene sus tiempos de lectura, y lo más importante que ustedes tienen que llevarse es que este libro hay que leérselo con los 5 sentidos. ¿Por qué hay que leerse este libro con los 5 sentidos? Porque este libro tiene demasiada información. Hay muchísimos personajes, hay saltos en el tiempo, nos cuentan eventos históricos que ocurren en la ciudad. Entonces, y hay muchas cosas. Mi recomendación es, más allá de hablarles de lo intimidante que es el libro, que porque tiene 1000 páginas y que no sé qué, mi recomendación principal es tómense su tiempo. Nadie tiene definido cuánto debe demorarse uno en leer un libro. Cada quien se lee los libros en la medida que puede y en la medida que quiere, pero háganlo con sus 5 sentidos y realmente créanme que lo van a disfrutar al 100%. Creo que en materia de puntos negativos son muy pocas las cosas que puedo decir de It, pero de algo sí estoy segura, es que Stephen King tiende a ser bastante descriptivo y bastante detallista en muchas ocasiones, y eso hace que la trama se vuelva muy lenta. Por eso, cuando ustedes estén leyéndose un libro de él, tienen que tener en cuenta que él a veces es excesivamente descriptivo, excesivamente detallista, y eso hace que la trama se ponga un poquito lenta, pero es por culpa de él mismo, porque él hace que las páginas a veces no avancen. Entonces creo que esa es como mi mayor percepción de esta novela, y creo que en otras novelas que he leído de él también ocurre eso. Él es muy buen escritor, pero así como es de buen escritor, también echa blavia y cháchara, y uno dice, por favor, deja que la trama avance, Steven, y no deja, pero bueno, eso es como mi único detallito mi única crítica de It. Es una novela que realmente merece la pena ser leída. Es una novela que a pesar de que ustedes no sean fanáticos de King, sí siento que es una novela que debe ser leída. Porque es una novela impecable. Sé que muchas personas especialistas en literatura han dicho que It es un libro que prácticamente podría considerarse como la obra maestra de Stephen King, y yo quiero decirles que estoy completamente de acuerdo. Este libro es impecable, este libro es bellísimo, y lo que les digo, no es un libro de terror como tal, es un libro que habla sobre muchísimas tramas que a ustedes realmente creo que los van a hacer enamorar. Inclusive quiero contarles un dato. Yo lloré leyendo, y algunas partes del libro yo lloré leyendo el libro, porque sí tiene unas partes que son bastante emotivas. Entonces mi recomendación es: no se dejen intimidar por el tamaño de los libros, disfrútenlos, y esta es mi recomendación del mes, creo que de la vida, porque yo creo que cualquier persona que me diga cuál libro recomienda usted de Stephen King, yo les voy a decir It, a ojo cerrado, aunque no es mi favorito de él, pero sí es un muy buen libro. Y ya, esa es toda mi reseña. Muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en un próximo episodio. Chao.